¿Cuántas veces al día cruzas los dedos, tocas madera o cancelas un pensamiento negativo por miedo a que se vuelva realidad? Lo más curioso es que todos somos propensos a este tipo de pensamiento supersticioso. De hecho, la mayoría mezclamos la lógica con la superstición casi todo el tiempo. ¿Y esto en qué nos afecta o en qué nos beneficia? Pues hoy te voy a platicar justo eso. Hola, soy Jessica Juárez y estás en Mi Caja de Herramientas, un podcast donde comparto contigo las mejores herramientas psicoafectivas para aplicar en tu vida cotidiana. Acompáñame. Fíjense que el pensamiento mágico es atribuir un efecto a un hecho, sin que necesariamente exista una relación de causa-efecto entre estos, al menos no de una forma científica comprobable. Es decir, le damos atribución de propiedades mentales a fenómenos que no lo tienen y viceversa, o relacionamos una serie de acciones con la intención de predecir lo que pueda llegar a pasar en el futuro o para darle explicación a algo que desconocemos. Y al final todos nosotros en alguna ocasión hemos tratado nuestros pensamientos como si tuvieran realmente una influencia en el mundo real. Por ejemplo, muchas personas suelen evitar hacer un testamento por un pensamiento mágico, por la idea de que si hacen o se preparan legalmente haciendo un testamento, entonces tienen más probabilidades de morir. Es como aceptar o dar por hecho que estamos listos o que ya queremos morirnos y por lo tanto hacemos o evitamos vernos en este tipo de situaciones, porque entonces tenemos esta idea supersticiosa de que una cosa va pegada a la otra. O que si a lo mejor, tus papás van a salir de vacaciones y no te despides de ellos, puede que les ocurra algo o que les pase algo malo por solo el hecho de haberlo pensado. De hecho, es algo muy común que pasa con los niños. Parte del pensamiento mágico es algo que vamos desarrollando desde que somos muy pequeños. Y hay una etapa en la que los niños suelen asociar todos los eventos a sus propios pensamientos. Por eso es que es tan importante hablarles y aclararles de todo lo que sucede. Si muere un familiar, una persona cercana o querida, un niño tenderá a pensar que fue por su culpa, porque a lo mejor no hizo su tarea, porque hizo enojar a esa persona, por cualquier circunstancia que a lo mejor es muy aislada para nosotros y que no tiene ningún sentido. Para un niño puede ser como más la comprobación de que efectivamente sus actos tienen una consecuencia. Por lo que cuando nosotros adultos mantenemos este tipo de pensamientos, nos estamos infantilizando un poco, porque buscamos esa tranquilidad o esa forma fácil de darle explicación a las cosas que están a nuestro alrededor y que pues nos resulta difícil darle una explicación y además una explicación desagradable. Entonces buscamos algo que nos tenga tranquilos y que nos tenga contentos. Y entonces nos estamos atribuyendo, ya de adultos, un poder que no tenemos, ya que por mucho que pensemos en algo, no hay más posibilidad o más probabilidad de que realmente ocurra. Hay un especialista, Matthew Hudson, que escribió un libro llamado Las 7 leyes del pensamiento mágico. Y él ahí aclara que la mayoría de las personas pues se aferran a dichos pensamientos porque nos da algunos beneficios. De hecho, él se atreve a decir que muchas de las cosas que provoca en nosotros son positivas porque nos permiten seguir adelante. Y es que los pensamientos mágicos nos hacen más felices. Los pensamientos mágicos también nos hacen un poco más cuerdos, porque si nosotros nos apegamos solo al realismo, entonces puede que estuviéramos más amargados y más tristes de lo necesario para poder seguir adelante y seguir con nuestras vidas, aún cuando nos pasan tragedias o cuando nos pasan cosas muy difíciles. El problema es esta competencia entre querer ser felices todo el tiempo y
toparnos con pared constantemente con los diferentes retos, obstáculos y adversidades de la vida. Y es que no podemos ser felices todo el tiempo, eso es prácticamente imposible. Estamos ya tan bombardeados entre la mercadotecnia, el consumismo, el mismo capitalismo que nos hace creer en la meritocracia y que si tú quieres puedes salir adelante y que solo depende de ti y que el que es pobre por flojo, porque quiere. Estamos ya tan inmersos en este discurso, en el poder de nuestra mente, en que todo depende absolutamente de nosotros y en que todos merecemos y tenemos derecho a ser plenos, exitosos y felices, que entonces, más allá de sentirnos contentos con ello, podemos caer en muchísimo estrés y en mucha angustia, porque si no lo soy, si no soy feliz, si no soy exitoso y si no tengo todo lo que se me prometió, entonces tengo ansiedad, tengo depresión, tengo estrés y estoy muy, muy agotado. Porque en esa búsqueda del mundo perfecto, del mundo ideal, siguiendo la receta que nos han enseñado, casándonos, teniendo hijos, consiguiendo un buen trabajo, un trabajo estable, poniendo un negocio, haciendo lo que se supone que debemos hacer, buscamos al final la gran promesa, que es ser felices, la felicidad. Y cuando esta no es tan constante, o cuando realmente es muy rara la vez en que nos sentimos en esa plenitud, en esa dicha y en esa felicidad, empiezan los problemas, porque nos empezamos a cuestionar qué estamos haciendo mal, si realmente merecemos o no esto, cómo hemos fallado, y otra vez empezamos a correlacionar este pensamiento supersticioso en el que buscamos darle una explicación a algo y podernos sentir más tranquilos, como cuando decimos, que esto ya se los había platicado en algún otro episodio, em, por algo pasan las cosas. Es al final una forma de intentar delegar esta responsabilidad hacia un poder mayor que le dé explicación y que le dé sentido a algo que no ocurrió como yo hubiera querido, pero es una manera de no sentirme tan frustrado o tan frustrada y derrotada y fracasada por no haber podido hacer lo que quería hacer. Entonces, si yo me postulo para un nuevo trabajo y no obtengo la plaza, es más fácil para mí decir, por algo pasan las cosas, que asumir en realidad la responsabilidad que me toca, si realmente era competente o no para el puesto, si está muy competido, si hay a lo mejor habilidades blandas o duras que no he trabajado, como mi habilidad para trabajar en equipo, como mi dominio de un idioma extranjero. Pero es más fácil decir, por algo pasan las cosas, esto realmente no era para mí, que asumir que a lo mejor no me preparé tanto, que a lo mejor no deseo tanto esto como se supone que digo, porque al final no estoy a la altura. Y que para no tirarme al piso, lo que toca es prepararme, seguir trabajando en ello, corregirlo y mejorar. Pero ese es el costo que no estamos dispuestos a pagar. Por eso es más fácil decir, no era para mí, la vida me tiene preparado algo mejor, porque entonces me puedo volver a conformar y justificar en que, pues, esto se salió de mis manos, aunque no realmente estoy dispuesto a pagar el costo. Pero hay una línea bien delgada entre estar dispuestos a pagar el costo y asumir lo que nos toca, y otra en creer que realmente está bajo nuestro control todo aquello que aspiramos y soñamos, que esa es la contradicción y es muy extraño, porque viene una ola de pues nueva forma de coaching, nueva forma de acompañamiento, de motivadores, de personas que intentan impulsarnos para que nosotros, pues, alcancemos todo aquello que nos propongamos y de verdad nos creamos que somos merecedores de, toda la abundancia, toda la salud, todo el amor y toda la felicidad. Y si bien puede ser de ayuda porque nos da esa confianza que a veces olvidamos, que a veces perdemos por las mismas experiencias de vida previas, también nos pone en duros aprietos, porque nos obliga a perseguir algo con mucho fervor que luego ni siquiera realmente queremos, uno, que no realmente queremos o no sabemos ni por qué lo estamos persiguiendo, y 2, a vivir muchísima frustración, porque entonces realmente creemos que todo eso está bajo nuestro control y que si de verdad lo deseo con mucho amor y fe, entonces realmente va a pasar. Pero al final son creencias, y una creencia es un modelo de algo que no tengo de cierto. Por eso la expresión es yo creo que, porque no me consta.
Cuando algo no me consta, la expresión que usamos es: "Yo creo que es por esto, yo creo que esto es lo que está pasando". Inferimos, suponemos, no nos consta. Pero a veces se nos olvida que una creencia es algo en lo que intentamos descifrar, pero que no podemos comprobar. Y nos aferramos tanto a la creencia que la damos por cierta. Bueno, ¿qué por cierta? Por verdad absoluta. Y eso termina haciéndonos mucho daño, porque nos podemos volver personas fanáticas o que no podemos tener control ya de nada, porque si además somos supersticiosos y no salimos con la gorra de la suerte, sin, tenemos que pasar por abajo de una escalera, entonces ya se nos complicó el día terrible, o si nos salió mal algo en la primera hora de la mañana, ya se nos arruinó el resto del día, ya se nos arruinó el resto de la semana. Empecé con el pie izquierdo y por lo tanto ya no tiene remedio. Al final son creencias y una creencia es un modelo o una idea creada por nuestra mente para satisfacer un deseo, generalmente sobre un hecho del cual desconocemos o que no aceptamos una explicación racional porque es muy dura, porque es muy dolorosa o porque nos devuelve la responsabilidad o porque a lo mejor está cargada de mucha injusticia. Por ejemplo, lo que pasa justamente con la muerte o con la separación de un ser querido, que a lo mejor un divorcio, un abandono, sucesos que nos marcan tanto, que nos duelen tanto y que no estamos dispuestos a escuchar la verdad, porque es dolorosa, porque nos hiere, porque nos hace sentir mal. Entonces es más fácil pensar que es una etapa, que por algo pasan las cosas, que seguramente el destino nos tiene preparados algo mejor. Porque a veces son ideas a las que nos tenemos que aferrar para no caer, para no morir, para no tirar la toalla y para no volvernos locos. Pero al final, cuando nosotros nos aferramos a esa creencia y además nos encontramos con personas con las que compartimos esa creencia, pues encontramos más argumentos acorde a eso y empezamos a tener una visión de túnel. Y esto además pasa junto con la tecnología. Empezamos a tener una visión de túnel hasta en los algoritmos de los buscadores o de nuestras plataformas, aplicaciones que usamos en las redes sociales. Si tú empiezas a buscar información con respecto a algo en lo que tú crees, entonces vas a seguir encontrando más datos que lo confirmen y lo confirmen y lo confirmen, hasta que cada vez te aferres más a la idea de que eso realmente era cierto. Y entonces empieza a ser una visión de túnel, un canalito muy cruzado que nos pone esta visión en la que ya no tenemos contexto, ya no tenemos una vista periférica completa. Y es una ironía porque se supone que estamos ya en la era de la globalización, que nos permite el acceso a toda la información sin límite, pero irónicamente, los nuevos algoritmos de búsqueda sí nos tienen limitados porque no podríamos hacer mucho más que enloquecer con tantísima información. Entonces nos ayuda a ir segmentando y a ir seleccionando hacia lo que nos agrada. Lo mismo pasa en nuestra vida analógica. Las cosas que nos gustan son las que seguimos reforzando, es lo que se nos sigue atravesando y lo seguimos confirmando. Todas estas creencias que nosotros tengamos, pues las compartimos con gente que también las cree y nos reforzamos mutuamente estas ideas o estas creencias, le vamos dando más fuerza y cada vez es más difícil superarlo. Por eso es que estas supersticiones han ido pasando de generación en generación. En el caso del pensamiento mágico, simplemente lo que se busca o lo que busca nuestra mente es satisfacer el deseo de tener un cierto control de la situación o de los acontecimientos que nos ocurren en el día a día, para, ya lo decía yo al inicio, sentirnos a salvo, para sentir que podemos evitar que nos ocurran cosas malas. Pero el control es completamente irracional. Si no fuera así, ya lo decía, más de uno de nosotros ya habría ganado la lotería de tanto pensarlo, solo con desearlo intensamente. Si tienes la capacidad de matar a alguien por solo desear su muerte, también tendrías la capacidad de hacerte millonario por solo desear o imaginar ganarte la lotería. Pero ¿por qué pasa? ¿Por qué nos aferramos tanto a esta forma de darle explicación a las cosas que nos suceden? Según las teorías de alivio y control de la ansiedad, las personas recurren constantemente a estas creencias mágicas
cuando, tenemos una sensación de incertidumbre y de peligro muy potencial, y que tenemos además poco acceso a respuestas lógicas o a respuestas racionales o científicas respecto a ese peligro. Y por eso es que ha pasado desde los antiguos en diferentes culturas, por ejemplo, en los prehispánicos. La forma de interpretar el cosmos y, los rituales, las danzas, los sacrificios que hacían iban en torno a un comportamiento que ellos interpretaban respecto a las deidades y cómo éstas les castigaban o les premiaban. Porque al final no tenían otra explicación, no sabían realmente cuál era la explicación de un eclipse y buscaban darle una explicación que los hiciera sentir menos vulnerables y menos en peligro de morir en un apocalipsis. La magia la usamos para restaurar la sensación de control sobre las circunstancias. Y en apoyo a esta teoría, pues las investigaciones indican que este comportamiento supersticioso se tiende a invocar con más frecuencia en situaciones justamente de muchísimo estrés, de alto estrés, especialmente por personas que tienden además a desear más tener el control. O sea, vemos personas muy controladoras y queremos tener todo planeado, previsto, y no nos gusta que nada se salga del itinerario. A ese tipo de personas es a las que es más fácil que el pensamiento mágico o el comportamiento supersticioso las aborde, porque es una manera de intentar recuperar el control. Algo que pasa, por ejemplo, con las personas que tienen TOC, este trastorno obsesivo compulsivo, y que están buscando repetir acciones o rutinas o rituales, porque solo de esa manera se sienten seguros. Personas que no pueden pisar líneas, personas que tienen que girar la chapa de la puerta o la llave más de 3 veces para sentir que sí se cierra bien. Acciones como estas que hacen que sientan o perciban un poco de control en sus vidas. Otra razón potencial para esta persistencia de los rituales mágicos es que los rituales nos incitan a su propio uso al crear en nosotros un sentimiento, de inseguridad y luego proponerse como precauciones, porque de alguna manera creemos que funciona. Lo voy a explicar de nuevo. Si nosotros sentimos incertidumbre, sentimos que estamos en peligro y pasa algo como que a la mejor yo traía, la cadenita, la medallita que me regaló mi abuelita, y tengo tanto miedo porque se acaban de subir unas personas sospechosas y creo que van a asaltar el autobús en el que vengo. Mi reacción ante el miedo, el peligro y la incertidumbre es cerrar mis ojos, concentrarme y a lo mejor aferrarme con la mano a esa medalla, porque pertenece a alguien que me quiere y que me cuida y que me da cierta seguridad, que por cierto, paréntesis ahí, darle significado a los objetos también es un pensamiento mágico, pero ahorita te voy a platicar más de eso. Entonces, cuando yo hago eso, y además a lo mejor resulta que sí, eran asaltantes, les quitaron sus objetos de valor a varias personas y a mí me pasaron de largo. A lo mejor porque me vieron tan nerviosa, tan vulnerable o tan inservible o con pocas cosas de valor que mejor se fueron. Pero el hecho hizo que a partir de ahí yo asocie el evento a la acción y al objeto. Y por lo tanto, en adelante atribuiré el poder a esa medallita a que me proteja, a que me cuide, y el día que salgo sin ella me siento fatal, siento que todo sale mal y seguramente saldrá mal. ¿Sabes por qué? Porque estás nervioso, porque no te concentras, porque solo estás pensando en eso y entonces las cosas no te salen. Y cuando traes tu amuleto de la suerte, entonces te sientes con seguridad, te sientes confiado y te puedes enfocar en lo que estás haciendo y te va a salir muy bien, pero no es por el objeto en sí, sino por el valor que le depositaste. Y eso pues hace que se confirme todavía más esta creencia y que yo lo siga haciendo. Por eso es que muchos deportistas, por ejemplo, hacen este tipo de rituales, cómo entran a la cancha, cómo salen, los bailes que hacen después de hacer una anotación, todas estas dinámicas que están atribuidas a estas prácticas mágicas que rodean a sucesos importantes en nuestra vida que nos ponen con angustia, con estrés, con ansiedad, y que al llevarlas a cabo en automático nos dan cierto alivio.
nos alivian la ansiedad y tiene un efecto positivo en nuestro cuerpo, en nuestra mente y por lo tanto decimos, sí, por supuesto que funciona. Y funciona de manera indirecta, a manera de placebo, por el valor que nosotros le estamos dando como tal. Pero pues al final desempeñan un papel porque ayudan a que nosotros no perdamos la cordura del todo y que de alguna manera nos mantengamos funcionales. Te platicaba yo que esto nos pasa desde que somos niños. Hay una teoría, la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, y Piaget nos explica que el pensamiento mágico, pues, es más prominente cuando somos niños de entre 2 y 7 años. Y es cuando nosotros creemos firmemente, entre los 2 y los 7 años, que nuestros pensamientos tienen un impacto directo en todo lo que pasa a nuestro alrededor e incluso en el mundo. O sea, es capaz de que un niño piensa en algo y luego lo ve en las noticias y, puede asumir que fue causante de a lo mejor que se desplomara un avión porque él estaba jugando con su avioncito. Entonces, en esta teoría se postula que, las mentes de los niños crearán una razón para sentirse responsables si es que experimentan algo trágico que no pueden comprender o que no pueden explicar. Justamente les decía ya hace un momento, por ejemplo, la muerte. Si justo, se murió el abuelito y el abuelito se había enojado con él porque no había levantado sus juguetes, el niño piense que esa es la causa por la que abuelito se fue o murió. Y también de ahí vienen muchos de los problemas de no ser claros con los niños y no explicarles la verdad, porque la forma en que ellos traducen con su pensamiento mágico puede a veces distorsionar lo que nosotros les queremos decir. Si nosotros le decimos a un niño que el abuelito se fue por no querer usar la palabra murió, es posible que el niño crea que realmente el abuelito se fue o anda de viaje y que un día volverá. Así que es muy importante que nosotros conozcamos todos estos procesos para poderles hablar a los más pequeños como debe de ser con respecto a las cosas que están pasando y los ayudemos a salir muy bien de esa etapa sin necesariamente romper sus ilusiones, sino irlos entrenando a diferenciar entre el pensamiento mágico y el pensamiento racional y permitirles ese proceso, esa transición. Él propuso esta teoría de las 4 etapas del desarrollo y los niños entre 2 y 7 años se clasifican en esta etapa de desarrollo preoperacional. Y durante esta etapa, los niños pues todavía están en desarrollo, todavía están desarrollando el pensamiento lógico, que es el que se supone que de adultos ya deberíamos dominar. Y el pensamiento, pues entonces de un niño va a estar dominado por las percepciones de las características físicas, lo que sucede o lo que significa que si le dices a un niño que una mascota se ha ido o el abuelito se ha ido en realidad, cuando en realidad se ha muerto, pues entonces ese niño va a tener dificultades para comprender qué es lo que realmente pasó y qué esperar y cómo interpretar el mundo, la muerte y poderlo superar cuando sea un adulto también. De ahí que sea tan complicado para algunas personas asimilar la muerte. Para la mayoría es complicado, pero se complica más cuando desde pequeños no tenemos estos acercamientos, cuando no nos dan las noticias reales, cuando no nos explican qué está pasando, cuando no nos dejan participar de los rituales o los ritos funerarios. Y bueno, el pensamiento mágico es más evidente en esa etapa. Los niños pueden creer que, la ausencia de esa mascota o de ese abuelito, pues, solo es temporal y, pues, sus mentes que todavía están en desarrollo y que no comprenden muy bien la finalidad de la muerte, el significado de la muerte, pues, se ayudan de este pensamiento mágico para intentarle dar la explicación. Pero, ¿por qué se nos queda, a pesar de que crecemos y que nos convertimos en adultos y que vamos descubriendo, pues, que hay cosas que nosotros, pues, no podemos, eh, hacer, ni buenas ni malas con solo pensarlas? Pues, una de las razones principales es el miedo que tenemos al dolor. Se descubrió que los niños a menudo se sienten responsables de un evento o de eventos que ocurren o que son capaces además de revertir un evento simplemente pensando en él y deseando un cambio. Eh, la fantasía es una parte integral de la vida a esta edad
y a menudo la utilizamos para explicar las cosas que no podemos explicar. Y entonces Piaget dice que los niños de este grupo de edad suelen ser egocéntricos y creen que lo que sienten y experimentan es lo mismo que los sentimientos y experiencias de los demás. Piensan que las cosas se viven como ellos las viven. También a esta edad a menudo hay esta falta de capacidad para comprender que puede haber otras explicaciones para eventos fuera de las cosas que sí comprenden. Lo que sucede fuera de su comprensión lo intentan explicar con lo que ya saben. Y el problema es que cuando somos adultos seguimos haciendo lo mismo. Pero intentamos que todo lo que sucede a nosotros, a los demás y en todo el planeta se explique con base en lo que yo conozco, que es así de chiquito comparado con la cantidad de conocimiento e información que desconocemos. No que se desconoce, no que el mundo la desconoce o la humanidad la desconoce, que tú desconoces, que yo desconozco, porque es muy complicado dominar todo el conocimiento que hasta el momento la humanidad ha logrado obtener. Nos enseñan y nos ayudan a través de nuestras etapas escolares a obtener el conocimiento necesario para sobrevivir, para generar un oficio, una profesión, para interactuar y que podamos seguir adelante con nuestras vidas. Nos vamos especializando en conocimiento conforme es nuestro interés y posibilidad y pasión en la vida. Pero aún con ello, mientras más nos especializamos, más se reduce este túnel del que te hablaba. Por lo tanto, es difícil que tengamos las respuestas a todo, pero de adultos seguimos aferrándonos a quererlas tener y no solo eso, a inventárnoslas o a tratar de explicar cómo funciona todo usando esa pequeña cantidad de información que conocemos y no importa si tienes 15, 25, 55, 75. La cantidad de información en tu sabiduría siempre será muy poquita en comparado con todo el conocimiento que hay hasta ahorita para la humanidad. Y entonces, eso es parte del proceso en estos conceptos abstractos que intentamos tener o dar una explicación y si no la sabemos, no la inventamos con lo que nos resulte más cómodo para darnos tranquilidad. Pero cuando somos niños está bien, porque necesitamos fluir y poco a poco iremos aprendiendo, pero cuando ya somos adultos, si bien nos ayuda a sentirnos más cómodos y levantarnos por la mañana sin estar traumados o deprimidos, porque no hay un destino o porque la vida realmente no tiene sentido, por buscarle el sentido al sinsentido, pues nos aferramos a estas ideas que le dan explicación para que entonces yo no me enloquezca. Pero si me aboco demasiado o me confío o respaldo mis decisiones en este pensamiento mágico, entonces también corro muchos riesgos, como el hecho de no asumir la responsabilidad en las cosas que sí están en tu control. Y ya te decía yo que el dolor es una de las razones por las cuales nosotros estamos más aferrados a mantener este tipo de pensamiento. Queremos evitar el dolor y miren, aquí hay dos cosas bien importantes. Confundimos el dolor con el sufrimiento. Y eso es lo que nos hace correr en círculos y buscar explicaciones como estas que te platico. El dolor es una experiencia necesaria y natural, que es parte de nuestra vida para poder aprender y valorar también las cosas que nos hacen felices y que nos hacen sentir placer y felicidad. El sufrimiento, por otro lado, es algo innecesario y es algo que sí podemos evitar. Pero es tanto nuestro miedo al dolor que entonces buscamos barreras, mecanismos de defensa, argumentos irracionales para intentar justificar y alejarnos del dolor, pero irónicamente eso nos termina llevando a un estado de mucho sufrimiento. Y todo por evitar el paso natural en el dolor. Te pongo otro ejemplo. Justo cuando una persona muere, nosotros, una persona, un ser querido, fallece, nosotros experimentamos mucho dolor. Y dependerá de las circunstancias, de cómo murió, de qué tan cercanos éramos, de cómo era la relación y de muchas otras características para más o menos saber qué va a requerir tu duelo. Pero en general, el dolor va a ser inevitable. El dolor, de hecho, va a ser necesario para que tú puedas transitar tu duelo. Pero a veces le tenemos tanto miedo a sentir dolor que nos reprimimos,
que nos abocamos en el trabajo para no pensar en la persona que falleció, que nos estacionamos en la negación para tampoco elaborar ese proceso, que nos enojamos y culpamos a los demás por la muerte de ese ser querido, incluso nos autoculpamos, porque es más fácil entretenerse en eso que asumir el hecho, que es que ya no está y que ya no va a volver. Y eso duele y cala y duele muchísimo. Pero nos asustamos, entonces nos echamos a correr, hacemos una serie de cosas que no tienen sentido y entramos en un riesgo de sufrimiento, porque inevitablemente nos va a alcanzar ese duelo y entonces vamos a sufrir por esa situación, porque nos van a llegar los flashes sin control. Cuando tú tienes control, disposición a vivir tu dolor, será temporal y cada vez será menor la sensación. Pero en el sufrimiento te agarra en los momentos más inesperados, en los momentos en que menos lo quisieras y además te da golpes que te noquean. Y el sufrimiento ese sí nos tira, nos pone mal y nos genera otros problemas, porque a lo mejor sufrimos indirectamente. Si yo no quiero vivir con mi dolor por una separación, por un fallecimiento, por la pérdida de un empleo, por cualquiera que sea la circunstancia, y lo evito para no sufrir, en realidad lo que estoy haciendo es acercarme más al sufrimiento, porque evitando el dolor lo que voy a provocar es que a lo mejor me den enfermedades como la gastritis, el estrés, enfermedades fisiológicas, biológicas, mentales, de todo tipo, y que por lo tanto, pues yo ni siquiera pueda estar al 100, no disfrute lo que hago y le esté pasando terriblemente mal por tratar de evitar el dolor y terminar postergándolo y sintiéndolo muchísimo más fuerte. Entonces, tenemos que entender que el dolor es un malestar natural, necesario, pero al mismo tiempo pasajero. Y el sufrimiento es un malestar no natural, que no es necesario y que puede durar muchísimo más tiempo si nosotros no hacemos un manejo adecuado de ese dolor o de ese duelo o de esa situación difícil por la que estamos pasando. Y esto pasa también en nuestras disciplinas en la vida. Es más fácil, tenemos tanto miedo al dolor que entonces no quiero ir al gimnasio porque ay, me duele el cuerpo y si hago ejercicio me siento muy cansada y me enfoco en el dolor, pero el dolor es parte de un proceso temporal. Una vez que yo me habitúo a mi rutina, entonces ya no duele, al contrario, hasta es placentero, pero el costo de no hacer ejercicio será sufrimiento, porque no es lo mismo evitar el dolor que puede llevarnos una rutina de ejercicios que lidiar con el sufrimiento de tener problemas cardíacos, de tener problemas de azúcar, de tener problemas de sobrepeso, por no haber mantenido una buena rutina saludable en alimentación, en actividad física, en todo lo que tú quieras. Todos estos hábitos, cuando nosotros tenemos problemas con nuestros hábitos para dormir bien, para comer bien, para hacer ejercicio, para todas estas cosas que ya sabemos cómo funcionan, que no necesitamos una receta mágica ni rápida, es porque no estamos dispuestos a pagar ese costo, porque queremos procesos mágicos, pensamientos mágicos. Si me concentro mucho y hago mis afirmaciones, entonces voy a bajar de peso. Si me concentro mucho, van a aparecer esas cuadritos en el abdomen y ya no voy a tener ningún problema. Si hago mis afirmaciones y le pido al universo, entonces mi ex va a regresar y me va a decir cuánto me ama. No, realmente eso no va a pasar. Y mientras más te aferres a esa idea, más vas a sufrir. Y ese es el costo, evitando el dolor y evitando hacer tu trabajo racional, maduro y de duelo, lo que estás haciendo es acercarte más al sufrimiento. Así que bueno, esto es parte de lo que hoy te quería platicar. El pensamiento mágico, en conclusión, es algo a lo que todos estamos expuestos y lo quiero volver a recalcar porque mi intención no es hacer o lanzar este mensaje señalando como si esto fuera algo que incluso quienes más queremos evitarlo, podemos hacerlo. Los más escépticos, más acérrimos, también terminamos cayendo y creyendo en la magia, porque al final es el camino más sencillo y que no camino sencillo preferimos tomar todos, incluso nuestro cerebro es a lo que nos avienta, a las cosas fáciles, rápidas, sin dolor, placenteras, que nos expongan menos a situaciones complicadas, dolorosas, frustraciones.
Y por lo tanto, todos nosotros, por muy racionales que nos creamos, vamos a seguir cayendo en estas conductas que son muy humanas, que es creer en la magia, porque además ya está muy grabado en nuestra psique desde hace muchísimo tiempo, son generaciones y generaciones y generaciones. La tecnología puede avanzar de volada, pero nuestra evolución como especie no va al mismo ritmo. Y por eso es que a veces estamos luchando con estas 2 versiones de nosotros mismos. Y además que somos bien comodinos, porque al final terminamos tomando lo racional cuando nos conviene y lo mágico cuando nos conviene. Pero al final los seres humanos no podemos evitarlo. Aunque tratemos de ser lógicos, las creencias irracionales, muchas de las cuales ni siquiera somos conscientes, ya están programadas en nuestra psiquis y terminan traicionándonos. Entonces, en realidad, lo que yo quiero hacer hoy es no decirte que lo evites o que lo quites de tu vida, porque además de que no es posible, tampoco sería del todo sano. No lo podemos evitar por completo, pero podemos y debemos mantenerlo a raya, porque de lo contrario nos vamos a sentir muy limitados, muy frustrados y solo estamos alimentando esta posición muy comodina, te decía, para explicar las cosas que no nos gustan, que nos desagradan, que nos hace sentir incómodos, porque no estamos dispuestos a lidiar con nuestra realidad, con nuestras verdades y con nuestras responsabilidades. Hay cosas en las que yo te diré, quédate con tu pensamiento mágico y ya no te estés preguntando para qué nacimos, si hay un destino, si hay una razón de ser. Si es algo en lo que te gusta reflexionar, está bien, pero a veces contarnos la verdad en algunas cosas nos hace más difícil encontrar el gusto a la vida. Contarnos pensamientos mágicos hace que todo nos parezca más maravilloso y que de alguna manera tenemos un poco de control. Pero cuando ya tu pensamiento mágico supersticioso te hace pagar, como en una subasta en los 2000, me acuerdo muy bien, que un postor anónimo pagó no sé cuántos miles de dólares por un pañuelo que había usado Scarlett Johansson para limpiarse la nariz. ¿Cuántas personas pagan por tener una pelota de un beisbolista, una chamarra que usó y sudó un jugador, una playera? Porque al final le vamos dando esa importancia a estas cosas y ese valor o esa esencia a los objetos inanimados que realmente no lo tienen. Cuando estas cosas, si te gusta coleccionar estas cositas, está bien, pero tú tienes que empezar a diferenciar cuando ya te están quitando la vida, cuando ya estás perdiendo dinero, cuando ya estás alejando personas, cuando ya se sale de control. Y esta es la parte en la que yo te digo, puedes y debes mantener a raya ese pensamiento mágico. Porque si bien nos ayuda su beneficio y respondiendo a la pregunta, ¿es útil o es perjudicial? Es ambas. Es útil porque nos ayuda a esquivar algunas balas en las que podemos, caer en un abismo de tristeza y desolación, y entonces mejor lo resuelvo teniendo este nivel de esperanza y de magia en la vida, en los sucesos, pero que si me excedo en ello, entonces también estoy perdiendo control, estoy acercándome al sufrimiento y estoy evitando tomar la responsabilidad que me toca para entonces sí tener más posibilidades de ser feliz. Porque cuando le damos la explicación mágica, nos da una felicidad momentánea, una tranquilidad momentánea, pero a largo plazo no lo soporta. Es solamente cuando somos capaces de tomar la responsabilidad, de ser sinceros con nosotros mismos, de asumir las cosas como vienen, que entonces tenemos más posibilidades a largo plazo de estar en paz, de estar tranquilos, de sentirnos plenos, de estar felices y de actuar en consecuencia. Ese es el peligro del pensamiento mágico. Así que te lo dejo de tarea. Mi idea no es hacerte pensar como yo, sino que pienses. Lo único que quiero es que pienses lo que tú quieras, pero que pienses. Bueno, y otra cosa importante, que es con respecto a los niños, cerrando un poco como esa idea, em, parte de este aprendizaje, la idea no es evitarlo en estas etapas en las que los niños lo están viviendo, pero tampoco seguirlo promoviendo a largo plazo. Es parte de un proceso que tienen que vivir y que es funcional para que ellos puedan darle explicación a cosas que no pueden explicar, en lo que crecen, en lo que terminan de desarrollarse, mentalmente, físicamente, y tienen la capacidad de enfrentar las cosas de manera diferente.
como la pluma de Dumbo. No sé si todos lo recuerden, pero justo esta pluma de Dumbo es un objeto al que le damos un valor. En la historia le convencen de que solo con esta pluma, que es mágica, va a poder volar, porque tiene mucho miedo de hacerlo, de intentarlo en un momento que es crítico y que necesitan que vuele. Y entonces la pluma es lo que le permite concentrarse en ello y tener como cierta certeza y seguridad de que realmente va a pasar y que va a poder volar. Y gracias a ello, efectivamente sucede. Por eso es que les decía, de repente pueden ser cosas útiles porque nos dan el valor que en ocasiones, en muchas ocasiones, más de las que quisiéramos, necesitamos para atrevernos a hacer las cosas, a salir al mundo, porque si no, habría días en que de verdad no quisiéramos ni salir de casa o quedarnos en la cama y necesitamos esas pequeñas cosas de que aferrarnos para sentir valor y para podernos atrever a hacer lo que sea que se supone que queremos hacer y cumplir con nuestras metas y objetivos. Sin embargo, el problema de aferrarnos a ello es pensar que solo de esa manera lo puedo lograr. Yo creo que aquí está la clave en este ejemplo de cómo debería funcionar para nosotros. A veces el efecto placebo puede ser de mucha utilidad para nosotros salir del temor, pero una vez que hizo su trabajo, ser conscientes de que realmente solo dependía de ti en ese sentido poderlo hacer, poderlo resolver. Yo creo que ese sería el equilibrio entre el pensamiento mágico y el pensamiento racional. Usar estas estrategias y por eso tendría que ser transición de algo que pasamos de niños a adolescentes, de adolescentes a adultos. Usar estas ideas mágicas, estos conceptos, este poder para atrevernos y una vez que vemos los resultados, no confirmar el poder del objeto, sino entender que realmente dependía de nosotros, que teniendo la confianza, el valor, la valentía, podíamos realmente ejecutarlo y llevarlo a cabo. Esa es la parte en las que nos quedamos incompletos o inconclusos. Se queda en el camino este aprendizaje. Nos quedamos con la idea de que efectivamente el placebo funcionó, cuando realmente lo que debíamos aprender era que, pues, solo necesitábamos ese pequeño empujón, pero ahora que ya nos atrevimos a volar, no necesitamos la pluma. Esto es algo que hay que procesar y reprocesar y trabajar y darle vuelta 2, 3, 4, 5 vueltas hasta que más o menos la vayamos acomodando en nuestra vida, y aún así va a haber muchas cosas en las que nos cachemos haciendo estos, recurriendo a estas explicaciones mágicas que nos deslinden, que nos den control, que nos den confianza y que nos mantengan a salvo tal cual si fuéramos unos niños pequeños, y que a veces sí nos lo tenemos que permitir para no enloquecer, para no aventarnos por el precipicio, pero no puede ser el fundamento de nuestra vida. Listo. Me encanta que te hayas quedado hasta el final. Si este episodio te fue de utilidad, por favor compártelo con familiares y amigos. Pasa la voz. Hay al menos una persona en tu círculo que está necesitando este tema ahora mismo. Mándalo. Te lo va a agradecer y yo también. Para contactarme, te invito a visitar mi sitio web jessicajuarez.com. Ahí encontrarás el detalle sobre mi formación profesional, mis servicios, redes sociales, medios de contacto y más contenido. Esto fue mi caja de herramientas. Te espero la próxima semana. Besitos, chao.